Palabras de Plenitud con Daniel Patiño. Un espacio para reflexionar y renovar. Abril 20 de 1889, nace un hombre que pasaría a la historia como uno de los peores y mayores genocidas que jamás haya existido. Vivió solo hasta los 56 años, pero toda su vida fue un autoengaño. Su nombre, Adolfo Hitler. Cuentan sus biógrafos que hasta su suicidio bajo la Cancillería de Berlín el 30 de abril de 1945, Hitler fue sufriendo un paulatino proceso de huida de la realidad, una necesidad constante de autoengañarse y de recibir noticias favorables. Sobre todo a partir de la entrada de Estados Unidos en la guerra, Hitler fue entrando cada vez más en un mundo de ficción creado por sí mismo. Es indudable que poseía una enorme inteligencia, pero prefirió engañarse, y su engaño le llevó a huir de la realidad de una manera sorprendente. De hecho, a mediados de aquel mes de abril de 1945, cuando los tanques del mariscal soviético Zhúkov estaban ya a pocos kilómetros de la puerta de Brandenburgo, Hitler repetía a gritos ante su Estado Mayor, dentro de su refugio subterráneo, que los rusos sufrirían una sangrienta derrota ante las puertas de Berlín. Los historiadores cuentan que Hitler, envenenado por sus triunfos, acabó por abandonar todo signo de diplomacia e inteligencia, hasta el punto que él mismo llegó a creer que sus derrotas eran victorias e ir al extremo de modificar los datos para que así pareciera. Pero el hecho indiscutible y sorprendente es que 5 días antes de su muerte, rodeado de mapas operativos cada vez más irreales, enumeraba con gran seguridad a sus generales las razones inverosímiles que le hacían esperar una victoria final. Han pasado ya más de 75 años y hay suficientes documentos bien verídicos que han hecho posible conocer minuto a minuto lo que ocurrió. Y toda esta historia nos brinda un ejemplo asombroso y extremo del modo en que un hombre puede llegar a encerrarse en un mundo propio hasta trasladarse por completo al reino de lo imaginario. Tal vez usted pensará, pero eso a mí no me pasará. Exacta y propiamente como Hitler, claro que no. Pero de caer en el autoengaño, sí, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y solo Dios lo conoce a profundidad. Eso nos dice la Escritura. Por eso es que aquel triste y trágico episodio de la historia de este hombre del siglo XX, marcado por el autoengaño de negar la existencia de principios morales que limitaran el poder y la satisfacción de sus deseos, puede servirnos para detenernos un instante y hablar de ese gran peligro del autoengaño, que en diversa medida nos acecha a todos en pequeñas cosas que cada día o comúnmente podemos ver, que en el acontecer común de cada día se puede evidenciar. El profeta Abdías identifica la arrogancia como una de las razones o la principal razón y raíz del autoengaño. Y en su capítulo 1, versículos 2 y 3, Dios le dice por medio del profeta a la nación de Edom: He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Es interesante estas palabras porque el hombre, al ser batido por la adversidad, al enfrentarla, se siente con frecuencia imbatible, insuperable y muchas veces tentado a huir. Sin embargo, cualquier vida es difícilmente manejable, gobernable, poder ser controlada, coherente y sabiamente si no hay un constante esfuerzo por estar conectado a la realidad. Si no se permanece en guardia frente a la mentira o frente a la seducción de la fantasía, cuando se presenta como un narcótico para eludir la realidad que nos cuesta muchas veces aceptar. Entonces la tentación de lo irreal es constante, y constante también debe ser la lucha contra ella. De lo contrario,
a la hora de decidir qué hay que hacer, no nos enfrentaremos con valentía a la realidad de las cosas para discernir su verdadera conveniencia, sino que caeremos en algún género de escapismo, de la huida de la realidad o de nosotros mismos. Eso es autoengaño. El escapista busca vías de escape frente a los problemas, no los resuelve, se evade, en el fondo teme a la realidad y el problema no desaparece. Quien termina desapareciendo es el mismo de su mundo real, porque se ha autoengañado. Hay unas palabras interesantes del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que nos muestra la capacidad y la tentación de cada uno de nosotros como seres humanos caer en el autoengaño. Por eso él dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es interesante que dicen nadie se engaña a sí mismo, porque cada uno de nosotros estamos sujetos y tentados a caer en el autoengaño. Ninguno de nosotros estamos libres de eso. Y el autoengaño puede presentarse en formas muy variadas. Desde creernos algo no siendo nada, hasta creernos y pensar más de sí mismo de lo que debemos pensar. También va desde negar el pecado en nuestra vida, hasta pensar como Pedro que jamás fallaremos, que otros pueden fallar, pero yo no. Señor, aunque otros te dejen, yo jamás te negaré, como dijo Pedro. Y era un autoengaño. Otra forma de autoengaño es cuando pensamos que podemos hacer lo que queramos sin consecuencia alguna. Y a veces es sutil en nuestra vida, pero la Biblia también nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hay personas, por ejemplo, que caen en el autoengaño porque necesitan continuas manifestaciones de elogio y aprobación. Su sensibilidad al halago, al continuo "tiene usted razón", sin tenerla, hace desplegar a su alrededor servilismos capaces de idiotizar a cualquiera. Son personas difíciles de desengañar, pues exigen que se les siga la corriente, que se mienta con ellos y acaban por enredar a los demás en sus propias mentiras. Son presa fácil de los aduladores, que los manejan a su antojo, y aunque uno puede mostrarles el error y el engaño, a veces no basta para salir de él, porque como dice Mark Twain, lamentablemente es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. La verdad, y en especial la verdad moral, espiritual y divina, no debe tomarse como una limitación arbitraria al obrar libre de las personas, sino por el contrario, como una luz liberadora que permite dar una buena orientación a nuestras propias decisiones. Recibir la verdad lleva al hombre a su desarrollo más pleno. En cambio, eludir la verdad o negarse a aceptarla hace que uno se haga daño a sí mismo y casi siempre también a los demás. Pero la verdad es un gran tesoro, algo que nos beneficia, nos hace crecer y nos lleva a mayores cosas en Dios. Por eso Jesucristo nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es mi deseo entonces que no caigas en el error del autoengaño, y si has caído, que seas libre, que disfrutes la libertad de la gracia, la verdad y la paz plena que solo se encuentra en Cristo, para que cada día seas mejor y más sabio en todas tus decisiones y relaciones. El mejor de los días, y hasta la próxima semana.